Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Como todas las semanas, con un invitado muy especial, pero quiero darle el saludo a mis amigos TIC. Empecemos por la pila y bellísima Emilia Falcao Restrepo. Emilia, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Feliz una vez más de estar aquí con todos ustedes. Desde Bogotá nos acompaña, ¿cierto, Emilia? Desde Bogotá. Bueno, muy bien. Desde la calle 80 en Bogotá, don Mauricio Jaramillo. Profesor Víctor, Emilia Falcao, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, 7 y 6 de la mañana de hoy viernes. Bueno, muy bien. La Desde cuota de alguno de veracidad, sus... Señor. la cuota de veracidad en el saludo de siempre de Amigos TIC. Señor, veracidad hay siempre. Hay siempre. Quizás de precisión en el... Bueno, Bueno, está dejémoslo bien. ahí, dejémoslo ahí. Desde alguno de sus latifundios favoritos, y estamos hablando probablemente desde Colombia, don Santiago Pinzón Galán, bienvenido. Buenos días, buenas tardes y hoy sí que aplica buenas noches porque tenemos audiencia internacional. Van a ver, van a ver. Aquí siempre madrugando a pesar de que Mauricio llega muy tarde. Bueno, y estamos extrañando a don Joler Restrepo, que muy probablemente se nos unirá en algún momento de este episodio. Bueno, muy bien, y les habla Víctor Solano desde Socorro, en Santander, cuna de la libertad de América. Bueno, muy bien, don Santiago, cuéntenos de la invitada que tenemos en el programa de hoy. Pues estaba tratando de poner un poquito de contexto porque vamos a llegar a unas audiencias que la verdad van a generar impactos, disrupción en Asia. Esto va a ser muy potente, como es la frase preferida de nuestro querido Jole que acaba de irrumpir. Bienvenido, Jole. Aprovecho para saludarte a la carajo. Qué bueno verte, chinito. El placer es mío, Santiago, luego de tu viaje a Corea, pues verte de nuevo es un placer. Bueno, y tenemos a Jole, pero salido desde el lugar de los acontecimientos, Debajo de las cobijas. debajo de las cobijas. Jole, peinado Bienvenido, disruptivo. peinado disruptivo. Para cuando vean esto en YouTube. Bueno, no, siguiendo con la invitada, ya para hacer la introducción como es, tengo el placer de presentar a alguien que conocí hace muy poco y la verdad pues, refleja precisamente lo que es ese liderazgo femenino de Colombia que llega a muchas otras partes. Una abogada con PhD, o sea, una colega de Jole en doctorado, pero es PhD en Derecho Internacional de Korea University, lleva más de 12 años de experiencia profesional. Ahorita hablaremos por qué está en Corea y por qué le apasiona el kimchi y ese tipo de cosas que seguramente va a ser muy importante para la gastronomía de Mauricio. Tiene máster en Relaciones Internacionales, habla inglés, español y claramente es fluida y domina el coreano. Eso lo vimos en carne propia de directico. Lleva más de 10 años en Corea, ha asesorado multinacionales, a entidades de gobierno, a startups. ¿En qué? En algo espectacular, en blockchain, el Internet de valor, y eso vamos a hablar ahorita porque es tan interesante, en bienes criptográficos, en finanzas descentralizadas, en desarrollos empresariales, en fin, tiene toda una experiencia que lleva a llevar a la práctica, por decirlo así, que es la cuarta revolución industrial en un país que es fascinante. Es gerente de negocios en este momento de Vega X Holdings en Seúl, que es una compañía especializada en administración y producción, perdón, en desarrollo y administración de productos financieros para bienes criptográficos. Es presidente de hospitalidad de Seúl International Women's Association, que es una organización filantrópica, para apoyar mujeres y niños en Corea. Su tesis doctoral, Jole, para que usted también tenga precisión acá, fue sobre la evolución de la tecnología blockchain y los activos criptográficos, y desde el 2017 ha trabajado en compañías como Bitcoin, Center de Corea, Vega X Holding, que es donde está ahorita, y German Accelerator. Pilísima, lindísima, una bacana, nos ayudó ahorita en el viaje que tuvimos a Corea en tener una reunión espectacular con referentes de blockchain. Ejemplo, como decía yo, de lo que es esa capacidad de liderazgo femenino. Ha trabajado también en el gobierno en Colombia, empezó ahí su carrera cuando trabajó en el DAPRE y después en Acción Social por 5 años, es decir,
sector público en Colombia, después se fue a cambiar la historia en Corea. Y es el mejor ejemplo también de la integración después de 70 años de relación que tenemos Colombia y Corea. Carolina Ríos, un placer recibirte en Amigos TIC. Bienvenida, eres una barraca. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Yo estoy feliz, como les decía antes, es para mí un honor tener la posibilidad de conectarme con Colombia y hablar un poquito de mi experiencia en Corea trabajando. Entonces, bueno, feliz y muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Excelente, pues entremos en materia. Yo tengo el privilegio de hacer la primera pregunta. ¿Por qué Corea? ¿Por qué terminó en Corea? Además paisa, porque es un kimchi que habla paisa, ¿no? Bueno, la historia de por qué me vine a Corea empezó en el 2009. Yo tuve una invitación, bueno, cuando trabajaba en la Presidencia de la República en Acción Social, yo era asesora jurídica y tuve una invitación del gobierno coreano para hacer un Short Training Program en Audit Public Management o Auditoría Pública en Gestión, que era lo que hacía en ese momento en el gobierno. Y bueno, vine por primera vez a Corea y quedé absolutamente fascinada, así como tú lo dices, Santiago. Corea es un país maravilloso que uno inmediatamente está aquí, siente que hay cantidades de cosas por aprender. Entonces, desde esa primera experiencia decidí que quería hacer mi doctorado. Siempre quise hacer un doctorado desde que estaba muy pequeña y pensé que definitivamente Corea era el lugar en el que lo quería hacer y bueno, finalmente por eso terminé aquí. Me vine en el 2011 a vivir definitivamente acá y bueno, desde ese tiempo estoy trabajando en Corea. Carolina dice desde hace muy pequeña, o sea, hace como 6 años. Bueno, Que es muy joven, muy joven. Pues sí. la verdad es que como desde los 8 años, cuando lo recuerdo es que quería hacer un doctorado, pero sí, bueno, sí, desde hace mucho tiempo. Bueno, y la segunda pregunta, ¿por qué te metes en blockchain? Bueno, porque el sistema, o sea, el ecosistema de blockchain en Corea es totalmente vibrante y fascinante. En la industria se observan como múltiples actores que están constantemente o incesantemente involucrados en identificar, apoyar financiera y técnicamente a las empresas en blockchain. Entonces uno ve un ecosistema muchísimo más maduro que en el resto de otros países, no solamente en Asia, sino alrededor del mundo. Entonces, dentro del entendido de que cada vez que esas empresas o esos startups coreanos logran implementar la tecnología en un caso significativo, el país entiende que es importante para Corea también como posicionarse. Entonces, por ejemplo, el gobierno coreano tiene una gran cantidad de inversiones en el tema. Solamente el Seoul Metropolitan Government está invirtiendo alrededor de 100 millones de dólares hasta el 2023 y, por ejemplo, el gobierno coreano está invirtiendo alrededor de 9.8 billones de dólares hasta el 2025 en el llamado Korean New Deal, que incluye implementación de blockchain para servicios públicos, artificial intelligence o complejos industriales, carros autoconducibles y todo lo que requiere esa implementación de blockchain a lo largo de todas estas tecnologías. Entonces es realmente fascinante. Carolina, estás en un lugar que probablemente tiene el conocimiento de frontera en muchos aspectos, especialmente de tecnología, y lo ves que es exactamente lo mismo también en el sector público, en el uso de tecnologías disruptivas, y en esa medida todavía estamos muy lejos por acá en el vecindario. Yo creo que estamos un poquito lejos porque todavía no, por ejemplo, yo cuando lo comparo con Corea, en Corea blockchain, la implementación de la tecnología blockchain es uno de los ejes centrales de la política económica del Estado para la cuarta revolución industrial. No es solamente un tema de agenda, sino que es uno de los pilares de la agenda económica. Es decir, ellos entienden que en la medida en que implementan blockchain y logran posicionarse en el mundo como líderes en blockchain, en esa medida también pueden traer un mejor desarrollo económico para el país. Entonces, cuando uno ve esa prioridad y lo compara con otros países, e incluso no solamente nosotros, en realidad hay muchísimos otros países que hablan tímidamente del tema de blockchain, hay una cantidad de malentendidos alrededor de la tecnología y de las implementaciones, entonces eso nos pone, digamos, un poquito en desventaja con los países que le están apostando grandemente a todas las implementaciones blockchain porque realmente es la tecnología del futuro
Y además de eso, porque estamos viendo una migración masiva de una cantidad de aplicaciones, no solamente para el dinero, sino también para la ejecución de datos, la ejecución de propiedad, la ejecución de activos y bueno, cualquier cantidad de servicios que requieran que requieran la ejecución de datos, básicamente. Carolina, perdón, dale. No, iba a decir que cómo estaremos de lejos que pues, con blockchain se hacen contratos inteligentes y demás, y aquí al Ministerio TIC le meten papeles chimbos, firmas chimbas, garantías chimbas al Ministerio TIC. Imagínense lo lejos que estamos. Qué pena, Emilia. No, me parece. Toda la razón. Dale, Emilia. No, yo creo que una de las grandes barreras con las que nos vemos enfrentados con el tema de la tecnología blockchain es precisamente, pues, que yo creo que la gente no entiende qué es eso. Y mi pregunta, Carolina, con toda esta experiencia es, cuéntanos, como decíamos en Coquito, en sencillo, y a nuestra audiencia, ¿qué es blockchain? Porque yo creo que parte del problema es ese. Bueno, es una excelente pregunta y es definitivamente un punto de partida central. Usando palabras muy simples, podemos decir que la tecnología blockchain es una tecnología habilitadora para transacciones directas entre las personas sin que se requiera una intermediación de ningún tipo de entidad, sea pública o sea privada, y que además esas transacciones se puedan desarrollar de manera segura, transparente y pública, sin necesidad de que las personas incluso se conozcan o incluso sin necesidad de que las personas estén en el mismo territorio. Entonces eso hace que realmente sea una tecnología revolucionaria, que es la primera vez en el mundo que tenemos algo que haga que no se requiera esa intermediación y que genera tantos problemas, no solamente en términos políticos o públicos, sino también una cantidad de ineficiencias del sistema financiero. Entonces, además de eso, como es una tecnología open source, eso significa que cualquier persona puede hacer uso del blockchain para crear nuevas soluciones a cualquier tipo de problema que envuelva propiedad, que envuelva dinero, datos, información y cualquier tipo de ineficiencias en el sistema, como decía antes. Entonces, ¿cuál es la contribución central del blockchain? Que es realmente una tecnología que da la posibilidad de hacer o incrementar una inclusión financiera, una inclusión social, además de crear y desarrollar nuevos canales o vehículos para la creación de riqueza a lo largo de todos los sectores sociales. Entonces, por esa razón, yo creo que el blockchain es realmente cómo la sociedad está escribiendo su futuro, cómo está la sociedad desarrollando su futuro y hasta dónde la sociedad se está moviendo en la próxima década. Realmente no es un desarrollo que sea de muchos más años. Carolina, acabas de decir todos los sectores sociales y mi pregunta apuntaba a eso. Ya con lo que nos has dicho, pues gobierno lo tiene clarísimo, va años luz de otros países, sector financiero, sector emprendedor, pero la gente del común, ¿sí entiende ya blockchain? ¿Sabe que es mucho más allá de Bitcoin, que es como lo que la gente en este lado del mundo entiende? ¿Y para qué se está empezando a usar ya entre la gente? Bueno, Mauricio, esa también es una pregunta súper importante y es cuál es la diferencia entre blockchain y Bitcoin. Bitcoin es básicamente la primera aplicación que ha existido en el mundo de esa tecnología, es decir, transparente, robusta y que realmente demuestra que es posible hacer ese tipo de transacciones directas. Corea realmente es un país muy particular porque la sociedad es altamente conocedora, por ejemplo, de sistemas de inversión o sistemas complejos, por ejemplo, de tecnología. Entonces, la adaptación de ese tipo de tecnologías es mucho más rápida que en otras sociedades. Por ejemplo, se calcula que de cada 10 personas, 4 personas han invertido o invierten activamente en criptomonedas y eso significa que hay una cantidad de personas también que saben que blockchain no solamente se puede utilizar para la ejecución de dinero, que en ese caso es como funciona Bitcoin, sino también en una cantidad de otras opciones. Entonces, es posible que no, y es obviamente claro que no podemos hablar de que el 100% de la población lo sabe, pero definitivamente si hablamos de las generaciones más jóvenes de coreanos, por supuesto, la mayoría de ellos saben de qué funciona, cómo funciona, para qué sirve, y bueno, la importancia de eso que estábamos hablando, la inclusión financiera y de las oportunidades financieras que crea ese tipo de tecnologías. Bueno, muy bien. Y es la hora del dato. Entonces, ojo al dato con Santiago. A ver, ¿qué nos trae don Santiago hoy?
Pues ya que estamos hablando de Corea, me parece muy importante mencionar 3 daticos. Yo sé que me van a regañar, voy a decir entonces 2. El primero, Corea está en el top 5 de los países con más patentes. Hablando de innovación y hablando de ese desarrollo, Corea tenía 125.661 patentes y es el top 5 de patentes en el mundo. Y otro datico interesante para dejarlos ahí como entusiasmados, es que Corea en el 2018 tenía 6 unicornios, en el 2019 10 unicornios y en el 2020 ya iba por 13 unicornios. Ese mensaje que nos está compartiendo Carolina de un país, yo lo llamaba los supersónicos en el 2008, volver a ir en estos días y conocer lo que está haciendo y ver a Carolina en el tema de blockchain, le demuestra a uno que hay muchos más datos de Corea para compartir. Ojo al dato de lo que tenemos con Corea. Ojo a los datos. Ojalá los datos. Santiago es el más canchero. Pues como es uno, pero entonces como eran 3, entonces mejor. Sí. Es que como estamos en campaña electoral, uno aprovecha. Y ahora desde Seúl juego de local, dice Santiago. Pero no, mi pregunta ya seria para Carolina es, nos reuniste allá un maravilloso espacio de almuerzo con diferentes personas que están haciendo iniciativas y productos y servicios de blockchain. ¿Qué podríamos hacer en Colombia y cómo podríamos ayudarle a que la comunidad realmente dé ese salto y vea esto en emprendimiento social, en el gobierno y que se desarrolle la comunidad de blockchain? ¿Por dónde podemos empezar, ya que finalmente pues estamos como hermanos, como socios? Bueno, yo creo que en ese tema hay metas de corto, mediano y largo plazo, bueno, como en todo lo debe ser. Yo creo que las metas de corto plazo son las que podemos implementar activamente desde ahora. Y creo, por ejemplo, aprender de los coreanos, cómo los coreanos han ido aplicando blockchain a casos concretos y reales para solucionar problemas como, por ejemplo, de pagos o como, por ejemplo, administración de datos en el sector público. Ese tipo de cosas creo que desde ya se pueden implementar. Entonces, haciendo alianzas estratégicas, creando una agenda de Corea. ¿Por qué Corea? Porque Corea es mucho mejor que la mayor cantidad de países que están trabajando en el tema. Entonces, realmente estaríamos trabajando con el líder en un tema que es líder en el mundo en tecnología. En realidad, cuando yo escucho en muchas ocasiones hablar a los gobiernos de tecnología y de hablar de TIC, por ejemplo, y escucho que estamos hablando todavía de tecnologías que ya están rezagadas en realidad, pero que apenas estamos tratando de implementar, uno dice, wow, realmente estamos mirando para donde no es. Quizás sería un poco mejor aprender de qué es lo que están haciendo los coreanos. Entonces, bueno, en el corto plazo creo que hay una cantidad de cosas que se pueden aprender. Tratar de hacer un acercamiento mayor entre los startups y las compañías coreanas con las startups y las compañías en Colombia, creo que sería una actividad fantástica. Bueno, y en el mediano y largo plazo tener la posibilidad de crear, por ejemplo, una capacidad instalada en Colombia de desarrolladores, por ejemplo, que puedan venir a trabajar acá, o incluso desarrolladores o empresas coreanas que están interesadas en hacer un tipo de inversión extranjera en nuestro país para desarrollar sus propios productos en Colombia como la puerta de entrada a América Latina. Creo que sería una fantástica iniciativa que podríamos trabajar desde Colombia. Carolina, ¿como cuáles tecnologías te referís cuando decimos, estamos hablando como ya de tecnologías rezagadas, pensando que son tecnologías de punta? Bueno, por ejemplo, cloud computing. Muchísimas personas hablan del cloud computing o de, por ejemplo, el pago de datos como si fuera algo que fuera muy reciente y muy novedoso, pero lo que nos damos cuenta es que en realidad ese tipo de ejecuciones de datos en cloud computing o sistemas centralizados en un lapso de quizás 5 años los vamos a ver rezagados precisamente por esto, por tecnologías como blockchain que no hacen o que hacen que no sea en lo absoluto necesario crear un tipo de centralización como el cloud computing o como cualquier otro tipo de plataforma en la que haya como un flujo masivo de datos. Por ejemplo, no sé, quizás como el ejemplo que más representativo es en este momento para mí. Y con tantos que ni siquiera entraron por ahí y ya, pues ya ni entren, ¿no? Ya sigan más bien por aquí, por esta otra puertica. ¿Ya para qué? ¿Ya pa' qué? No, y justamente es eso lo que quería preguntarte, es cómo podemos ayudar a las empresas pues en Colombia y en general en la región y casi que en el mundo
porque cuando uno te oye hablar y cuando uno va y ve los casos como en Corea y en muchos otros países en donde van muchísimo más avanzados que nosotros, pues realmente genera una angustia enorme, porque incluso aquí todos estábamos pensando en si el cloud computing es algo que es una oportunidad o no. Ni siquiera es que estamos allí, es que todavía hay empresas y hay organizaciones que están pensando si deben de estar allí. ¿Cómo podemos ayudar a nuestro país, a nuestras empresas, a nuestros empresarios a que realmente entiendan hacia dónde va el mundo y los acompañemos en este proceso? Sí, yo creo sobre el cloud computing, yo quisiera hacer un énfasis, y no es que el cloud computing no esté funcionando en este momento, claro que lo es realmente como los datos en este momento, o la gran cantidad de datos son administrados en este momento, claro que sí lo es. Pero a lo que yo me refiero es que cuando uno tiene una política de gobierno, uno no debe estar trabajando en lo que funciona en este momento, sino en lo que va a funcionar en 5 o 10 años. Porque cuando lleguen los 5 o 10 años, si aún estamos tratando de implementar lo que ya está implementado y lo que ya está inventado, pues nos vamos a quedar siempre atrás. Entonces esa es como la... Eso no solo para la política de gobierno, también en las empresas y en la empresa privada. Es correcto. Si los consejos directivos y los presidentes están pensando en lo de hoy, pero no están teniendo una claridad de lo que está pasando y hacia dónde va el mundo, pues realmente el retraso no es solamente desde el punto de vista estatal. Sí, es correcto, es muy cierto lo que dices. Lo que pasa es que también, bueno, hay que entender que implementar soluciones blockchain no es tan fácil, es realmente un tema supremamente técnico y, por ejemplo, desarrolladores tradicionales no tienen en realidad el conocimiento suficiente para desarrollar protocolos blockchain, y eso requiere una educación, un training y un acercamiento, digamos, a la tecnología y a conocer los protocolos. Por ejemplo, Solidity, que es el protocolo que maneja Ethereum para tokenizar diferentes soluciones y de todo ese tipo de cosas. De eso hay que aprender cómo hacerlo. Entonces, bueno, diría yo, si una empresa desea implementar ese tipo de estrategias porque sabe que es el futuro de las finanzas y el futuro de los datos en el mundo, pues crear un acercamiento de preparar o tratar de implementar o de tratar de integrar esos desarrolladores dentro de sus empresas es un gran paso que creo que, bueno, que hay muchos que quizás están un poquito tarde en ese tema. Carolina, hablaste precisamente del tema de desarrolladores. ¿Cómo está la academia y la formación del talento en Corea? Porque pues, para eso necesita uno también tener gente a la vanguardia y que logre uno encontrar, que está formando lo que es pertinente para las empresas, porque Emilia tiene razón y es, yo logro que la junta directiva diga, listo, voy a hacer algo más moderno, pero no tengo el talento. Entonces, ¿cómo ha hecho Corea para ir a esa misma velocidad? Porque pues, cosechar talento es difícil. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, Corea ha sido también muy activo, como yo te decía a ti, o como les decía a todos inicialmente. En Corea, en el ecosistema blockchain, nosotros vemos un alto grado de compromiso, no solamente del sector público, sino también del sector privado, en apoyar startups, o en apoyar compañías que implementan ese tipo de blockchain. Y eso también incluye el desarrollo de esa capacidad que debe tener el país para desarrolladores, valga la redundancia, en temas de blockchain. Entonces, por ejemplo, te voy a contar un caso muy particular. Aquí hay algo por ejemplo, los hackatones, o por ejemplo, las academias intensivas en las que hay formación de desarrolladores en temas o protocolos que son solamente relacionados con blockchain y que permiten en el largo plazo crear esos pools de ingenieros que pueden irse a cualquier parte del mundo a implementar, o que incluso desde Corea lo pueden hacer. Entonces, claro, Corea es líder no solamente en la intención de implementar la estrategia y la tecnología blockchain, pero también en temas de la calidad de la tecnología que están produciendo, en la capacidad y el número de desarrolladores que tienen el potencial de desarrollar productos blockchain, y también en la cantidad de usos de casos que son realmente ya implementados en temas de problemas concretos. De acuerdo. Otra pregunta. Bueno, hágale, Jole, que yo tengo unas preguntas banales. No, pero dejen hablar a Santiago, pobrecito. No, Santiago casi no ha podido hablar además con Carolina estos días. Bueno, Jole. Aprovechando la palomita que me dio Santiago, pero ya, hablando de criptoactivos, veo que con este tema de los NFTs, que ahorita contanos qué es, pues, que
a mí me queda imposible poderlo explicar, todavía como que no lo termino de entender, pero ahí sí veo, a diferencia de pronto de blockchain, ahí sí veo que en Latinoamérica hay como una explosión muy, muy interesante, sobre todo del lado de los artistas, creando, vendiendo y algunos comprando. Entonces, contanos un poco cómo ves como todo ese movimiento tan interesante que se ha despertado alrededor de los NFTs y si nos puedes contar un poquito qué es eso. Bueno, los NFTs es algo supremamente interesante y es algo también muy complejo y es muy novedoso. Y es precisamente lo que tú estás hablando inicialmente como una solución blockchain, en realidad, porque bueno, es importante tener en cuenta que viene dentro de la industria, de cómo se pueden desarrollar protocolos para las transacciones de piezas que son únicas. Entonces, eso lo hace un tipo de tecnología que es perfecta para arte, por ejemplo, para música, por ejemplo, o incluso para desarrollar nuevos negocios que nunca antes han existido. Por ejemplo, un chef que desarrolla una receta y quiere hacer como una IP o como una forma exclusiva de vender ese tipo de receta, también lo puede hacer a través de NFTs. Pero hay algo que es bien importante diferenciar en los NFTs y es una cosa son los protocolos que facilitan la implementación de NFTs, es decir, de piezas únicas, que eso obviamente es un protocolo que generalmente es construido sobre el Ethereum Protocol, pero también hay algo que es importante y es el mercado de los NFTs en sí mismos. Entonces, una cosa es el mercado de los protocolos que facilitan la implementación de NFTs y otra cosa es los artistas que están tratando de implementar la tecnología o buscar hacer piezas únicas digitales con los trabajos artísticos que realizan. Digamos, eso es una diferencia bastante grande y bastante importante tener en cuenta. Porque no significa que porque yo soy artista y quiero hacer un NFT, significa que tengo la capacidad instalada para hacerlo y para realmente hacerlo incorruptible y hacerlo único y hacerlo con todos los requerimientos que realmente un NFT en su naturaleza lo sugiere. Así, Santiago. Bueno, Primero Emilia, dale Emilia. no, quería preguntarte, Carolina, y nuevamente, has usado una palabra varias veces que yo creo que es parte de lo que nos dificulta todo esto y es que es una tecnología compleja y que entender todo esto pues es complejo. Si una compañía del sector financiero, por decir algo, quiere empezar, ¿tú por dónde le recomiendas que arranque? Porque pues yo creo que se sienten abrumados ante tanta complejidad. Entonces, ¿por dónde arrancar? Bueno, yo a esa respuesta, yo a esa pregunta la respondería de la siguiente manera y creo que es un poco el sentido que yo utilizo cuando tengo un problema grandísimo encima que quiero solucionar o que tengo que solucionar en mi carrera profesional, por ejemplo, que necesito aprender una cosa que no la sé, pero yo sé que la tengo que aprender para evolucionar como profesional. Y lo que yo hago es hablar con el que sabe y decirle, bueno, ¿usted cómo hizo esto? Y déjeme aprender de usted, porque es la forma más fácil. En realidad, tratar de inventar cosas por uno mismo cuando uno nunca ha tenido un acercamiento, por lo menos de primera mano, de cómo se implementa la tecnología, es muy complejo y uno realmente puede ahorrar mucho tiempo cuando uno se acerca al experto y le pregunta y bueno, y genera como un diálogo alrededor de esas experiencias y alrededor de esa experticia de la entidad o de la persona y de cómo se pueden implementar esas cosas en el caso de la compañía o del caso que uno quiera tratar en el momento. Yo creo que esa sería la forma más fácil y la forma menos abrumadora, creo yo, de responder a esa necesidad. Muy bien. Carolina, mi pregunta ahora es cultural, porque estás 14 horas más allá. El tema es evidente, estamos en una diferencia de avances tecnológicos, pero también cultural. ¿Ajiaco, bandeja paisa o prefieres el kimchi y el pulpito que hay en Corea? ¿Qué te hace falta en temas culturales? Wow, esa es una pregunta súper difícil. No, yo amo los frijoles y siempre los amaré. Siempre. Pero al principio cuando vine a Corea hace 10 años, la Corea de hace 10 años no es la Corea de ahora. Y si tú lo pudiste haber notado, Santiago, Corea avanza en pasos abismantes, abrumadores, cada 2 años, cada 3 años. Entonces, cuando yo llegué a Corea, pues había muchísimas cosas que yo comía en Bogotá en esa época, porque yo estaba trabajando con la presidencia de la República, había vivido 5 años en Bogotá antes, entonces, digamos, ya había tenido un pequeño desapego a la comida tradicional de Antioquia. Pero
pero había muchísimas cosas que no se encontraban acá, que hacen parte de la bandeja paisa, por ejemplo, que es realmente lo que a mí más me gusta comer. Entonces aprendí un poco a hacer un mix de las cosas que me gustan y de las cosas, ahora se puede encontrar de todo, absolutamente de todo se puede encontrar, pero bueno, yo sigo fiel a mis frijoles, pero trato de comerlos con cosas un poco más saludables de la comida coreana, entonces yo siempre tengo como un fusion para las cosas que como en la casa, y sí, es más o menos eso, pero bueno, nada, siempre seguiré extrañando, no sé, las almojábanas, por ejemplo, o los tamales, por ejemplo, que bueno, conseguir una hoja de plátano para hacer eso es imposible acá. Entonces, esas cosas son muchísimo más particulares y las sigo extrañando. Pero bueno, me encanta el kimchi, me encanta la comida coreana. Entonces, yo creo que me he adaptado bien. Porque en Corea, Carolina, entiendo que el cerdo, además, en todas sus presentaciones, o sea, se mueven muchísimo en tipo de preparaciones del cerdo. Entonces ahí, de la bandeja paisa, el sombrero. Y como casi no hay paisas en el episodio de hoy aquí. No, sí es verdad, pero sí es una forma, bueno, y además que hay algo que tienen muy particular los coreanos y es algo que también yo siempre les sugiero a las compañías con las que trabajo en marketing trends al mercado coreano, y es que los coreanos son extremadamente sofisticados para cualquier tipo de producto que consuman. Entonces, claramente ellos consumen carne de cerdo, o consumen pollo, o consumen res, pero realmente es la mejor calidad de lo que tú puedas encontrar en esas cosas. Entonces, son altamente exigentes en la calidad, en cómo se produce, incluso en el olor, incluso en el sabor, y cosas que nosotros de pronto no somos tan sensibles. Entonces, cuando uno come aquí, pues se acostumbra en cierta medida a esa exigencia también del mercado y sí, y a la cantidad de variables y de cantidad de inventos que se hacen de formas de preparar, de productos, de cómo hacerle fácil a la gente consumirlos, por ejemplo, en las medidas y en las cantidades que la persona lo necesite, por ejemplo, para las personas que viven solas o para las personas que necesitan grandes cantidades o para la gente que no tiene la oportunidad de cocinar o no quiere cocinar. Ese tipo de cosas hace que el mercado sea muy versátil y tenga una cantidad de productos completamente innovadores para consumir cualquier tipo de cualquier cosa, no solamente de alimentos, sino de cualquier cosa. Ahí bueno, me adelantaste parte de la respuesta, Carolina, porque cuando Santiago empieza a tocar lo cultural, se me genera una inquietud. Ya nos dijiste, para blockchain están pensando a 5, a 10 años y aquí de pronto estamos pensando a 4, a 2 años, a veces al día a día. ¿Qué otro factor cultural o qué otro aspecto cultural de Corea tú dirías hace la diferencia? Los colombianos, pues no vamos a cambiar la cultura oyendo Amigos TIC, pero ¿qué deberíamos cambiar cada uno de nosotros culturalmente para que el país avanzara más rápido? Ya viéndolo a la distancia, con 10 años y unos cuantos kilómetros, ¿cómo lo ves? Wow, esa es una pregunta bastante difícil de contestar, porque yo creo que también incluso la respuesta es hasta cultural. Pero si tú me preguntas respecto de mi experiencia en Corea, yo creo que los coreanos quieren ser los mejores en todo. Es decir, si los coreanos quieren hacer algo, ellos quieren hacer los mejores en eso y se comprometen a hacerlo. No es solamente que sí, nosotros somos los mejores, no, es realmente que ellos se ponen en un plan y son conscientes que ser los mejores implica una cantidad de trabajo, una cantidad de disciplina, una cantidad de constancia y metas mediano, largo y de corto, mediano y largo plazo. Entonces creo que eso es una gran lección para muchísimos países de América Latina, de cómo los coreanos realmente se comprometen con el desarrollo no solamente individual, sino también del país como tal. Hay una visión muchísimo más colectiva y muchísimo más grupal, por ejemplo, no tan individual como la vemos en otros países de Occidente, no solamente obviamente en América Latina. Entonces esas son grandes lecciones, yo creo que son importantes, pero igual nosotros los latinos tenemos cosas maravillosas que pienso que los coreanos también deberían aprender de nosotros, entonces, bueno, creo que es de parte y parte. Bueno, muy bien. Bueno, y hablando justamente de calidad y de chicharrones, el chicharrón de hoy, de Pensando en Voz Alta, lo tiene Emilia. Emilia, ¿qué estás pensando en voz alta? Bueno, pues hoy estoy pensando en voz alta en que a medida que avanza la vacunación, que ya estamos vacunando a nuestros niños colombianos, la gran pregunta que me hago es si realmente vamos a aprovechar la oportunidad que nos dio la vida, que nos dio la pandemia,
con todos los dolores que nos dejó de todas maneras, las pérdidas de miembros de nuestras familias, para abrazar el cambio ante esta gran oportunidad. Y si nuestros niños, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, incluso nosotros, vamos a volver a esa normalidad o realmente nos vamos a acoger a este gran cambio, a esta gran oportunidad y vamos a tratar de hacernos la vida más fácil y vamos a realmente abordar nuestro día a día de una manera distinta en nuestro trabajo, en nuestros estudios y vamos a aprovechar esta oportunidad. Sí, muy pertinente la reflexión que nos hace Emilia. Bueno, y en el episodio de hoy tuvimos a Carolina Ríos, gerente de negocios en Vega X Holding, una paisa que extraña el tamal en Seúl, pero que está, por encima de todo, contribuyendo a que entendamos muchísimo mejor el uso del blockchain. Carolina, muchísimas gracias y a todos ustedes nos oímos la próxima semana aquí en Amigos TIC. Hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a todos, un placer. Hasta luego y seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias. Chao.